Bueno, vamos arrancando. Lo primero que le quería mostrar, que quedó pendiente la vez pasada, ¿se acuerdan que hicimos el cuestionario de prueba este? Bueno, supuestamente yo ahora activé una cosa y se puede ver los resultados. Simplemente hay que entrar. ¿Entrás? No está activado. A ver, voy para atrás. A ver, voy a intentar activarlo ahora, ¿está? A ver dónde era. Bueno. Qué raro, estaba convencido que lo había activado. Escenario de prueba. Opciones de revisión. Ah, claro, falta todo esto, ¿no? Ahora sí. Ahora hago F5. Ahora entro ahí en cuestionario de prueba. Qué raro, que baje algo mal en el EVA. Bueno, mientras tanto viene llegando más gente. Después de cerrar el cuestionario. Yo entré a ver y a mí sí me aparece. ¿Se parece? Ah, bien. La calificación, sí. Capaz que demoró un cachito en... Ah, ¿sabes lo que pasó? Que al final yo con este usuario nunca lo llené. Porque mientras lo llené cuando hicimos una prueba y después borré lo que yo hice. ¿Está? Bueno, supuestamente acá le tiene que aparecer ¿cómo es? O bueno, voy a probar a ver si 5, a ver si ahora me parece. No se ve que al final no lo llené el formulario. Quedó como que no lo llené. Bueno, entonces eso va a pasar siempre, o sea, cuando tengan un control, va a ser así como un cuestionario de este tipo. Las preguntas no van a ser esas que hicimos de prueba, ¿no? Y cuando terminen, no van a ver nada. Van a ver recién cuando yo habilite que se pueda ver los resultados. O sea, no necesariamente van a poder ver sus resultados inmediatamente después que terminen el cuestionario, el control o lo que sea. Entonces, si salen del cuestionario, después para ver los resultados tienen que volver acá al mismo enlace. Bueno, eso había quedado pendiente de los resultados. ¿Alguna pregunta que haya o algo que haya quedado pendiente que alguien se acuerde? Antes de empezar con los temas. Bueno. Bueno, entonces, ahora estamos acá en esta parte de introducción. ¿Está? Tenemos, yo ya le había mostrado que acá hay marcadas unas lecturas. ¿Está? En estas mismas lecturas hay ejercicios. Y supuestamente, digamos, ustedes deberían ya tener todo esto leído, comprendido, y los ejercicios todos hechos. ¿Está? De todas maneras, hoy vamos a dedicar la clase de hoy a repasar rapidito
¿sí? Temas de acá, repasar rapidito conjuntos y algunas cuestiones de lógica, ¿sí? Y sobre todo de notación. Y ya mañana, en la siguiente clase, ya empezamos con temas de la primera unidad, de número real. ¿Ah? Acá todavía no marqué la lectura, pero la voy a marcar. ¿Tá? Así que digamos, si no lo hicieron aún, todavía tienen un ratito más, unos días más, algún día más, para terminar esta parte de acá. ¿Sí? Bueno. Sobre todo el manual. ¿Ah? Este es un poco más profundo, un poquito más profundo, no sé si. Con que hagan el Carena, con que lean estas dos partes del manual está bien. ¿Ah? Bueno. Ahí supuestamente compartí el pizarrón, ¿me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Dale. Bueno, vamos a empezar con hacer un repaso, pero rapidísimo, de conjuntos. ¿Ah? ¿Para ser rojo? Bueno, podría ser rojo, claro. Bueno, a ver, alguien que diga que es un conjunto. Que levante la mano, que hable. Es la agrupación de objetos que se llaman elementos. Ah, me encantó. Es una agrupación de objetos llamados elementos. O podrían ser así también, un montón de objetos considerados como un todo. O un montón de frases más. Pero vamos a decir tipo, es una bolsa llena de cosas. Es como una bolsa llena de cosas. Además, poseen alguna propiedad en común también. Bueno, también a veces dicen así, un montón de elementos que tienen una propiedad en común. También lo dicen así. Esa no me gusta mucho esa definición, porque como que no tienen por qué tener una propiedad en común, digamos. Yo tengo una bolsa y le pongo un triángulo, un asterisco, y el 1 y la letra B. Un conjunto con 4 elementos sería. Y ahí está la bolsa. Sería como una anotación. Otra forma de escribirlo es poner una llave, pones los elementos. No sé, la forma de escribir el conjunto. Entonces tenemos esa noción primero. Conjunto. ¿No? Elemento. No voy a tratar de explicar mucho esto, simplemente voy a tratar de... O sea, suponemos que ya tienen una noción de esto. Conjunto y elemento. Estas son las dos palabras que aparecen acá. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. En ese caso, en el conjunto que usted dibujó y escribió, por comprensión, ¿cómo lo nombraría? No lo nombraría por comprensión. Es por extensión nada más. Capaz que hay una manera de expresarlo por comprensión, pero no se me ocurre una forma cómoda de hacerlo. Capaz como elementos adentro de la bolsita o algo de eso. Podría decir todos los símbolos que tengan puntas. Porque el triángulo, el 1, el asterisco y el B tienen puntas. Pero capaz que hay otros símbolos que tienen puntas. No sé, no se me ocurre caracterizar bien. Por eso, no está clara una propiedad en común de los 4 elementos esta. Cuando uno
especifica un conjunto por comprensión, ahora lo explicamos bien eso, lo repasamos, tiene que decir la propiedad en común. Y no sé, no se Sí, me claro, ocurre. pues. La verdad que no se me ocurre una propiedad en común que cumplan estos 4 elementos y solo estos 4. ¿Está? Claro. Bueno. Son unidades. Unidades, ¿qué cosa? ¿Qué dijo unidades? ¿Qué es lo que decía que eran unidades? Son unidades. Bueno, no sé a qué te referías. Me te escuchar así. Si querés decir de vuelta. Bueno, entonces, está esto, conjuntos y elementos. Entonces, en este caso, los elementos serían estos 4. Y el conjunto es todo el bicho. ¿No? Acá lo meto son los elementos. El conjunto es todo este entero. Bárbaro. Entonces, vamos a escribir acá, por ejemplo. Pero, ¿qué es un conjunto o qué es un elemento? Esos son, en la teoría de conjuntos, en esta teoría, entre comillas, light que vamos a discutir, son conceptos primitivos. ¿No? O sea, son cosas que no vamos a definir qué son. Vamos a suponer que son cosas que conocemos. ¿Está? Nosotros lo que hacemos es darle una interpretación. ¿Está? Otro concepto primitivo que hay es la relación de pertenencia. Vamos a ponerlo ahí. Quedan todos los puntos arriba. A ver si puedo. Abajo un cacho primero. Concepto primitivo. La otra, la pertenencia. Esos son los 3 conceptos primitivos de la teoría. Conjuntos, elementos, y qué es que un elemento pertenezca a un conjunto. No, vamos a partir de que esas cosas las sabemos. ¿Tá? Entonces, para dar una noción de qué sería pertenecer, trabajamos en el ejemplo de la bolsa esta que puse acá. Por ejemplo, el triángulo es un elemento del conjunto. Vamos a poner un nombre de conjunto. Vamos a llamarle conjunto, vamos a llamarle, no sé, A. Para no escribir todo esto. Es un elemento de A. Es en símbolos como es. En símbolos se escribe así. Se escribe A, se escribe triángulo. No me gustó el triángulo, vamos a poner otro. No sé, el asterisco. El asterisco es un elemento de A. Eso se escribe así. Asterisco pertenece a A. Eso. Entonces ahí aparece el famoso símbolo ese de pertenece. Este símbolo. ¿No? Bueno. Bueno, todas las demás cosas se definen. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a definir una cosa. Vamos a definir una cosa, vamos a hacer una definición. Por ejemplo, esto. Si A y B son conjuntos,
se dice que A está incluido en B, si ocurre que todo elemento de A es también elemento de B. ¿No? En ese caso se escribe, si pasa eso, se escribe así, A incluido en B. ¿Ah? Y voy a aclarar acá, algunos se escriben así nomás, A incluido en B. No le ponen el palito abajo del incluido. O sea, escriben esto solo, no escriben este palito. ¿Ah? Decir Bueno, contenido. ¿cómo? Decir contenido. Que incluido, lo mismo es. Bueno, contenido es es ambiguo, o sea, que yo sepa no significa. Lo que pasa es que contenido podría significar que algo pertenece o que algo está incluido. Justamente hay confusión pila de veces con pertenecer o estar incluido. Y la palabra contenido es algo como que no lo asocio automáticamente con ninguno de los dos. Normalmente cuando la gente habla, contenido podría llegar a significar, no sé, que pertenece o que está incluido, no sé, según. Yo usaría la palabra incluido o pertenece. ¿No? Contenido me suena más a que significa incluido, pero no estoy seguro. ¿No? O yo digo, está dentro de. Esto está dentro de esto. ¿A qué me estoy refiriendo? Digo, A está dentro de B. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A que A es un elemento de B? Como que A está incluido en B. Es como que son parecidas las cosas. Entonces, mientras quede claro a cuál de las dos cosas yo me refiero con la palabra que uso, si estoy utilizando contenido o está dentro, mientras del contexto quede claro si me estoy refiriendo a que pertenece o incluido, no hay problema. ¿Está? Pero digamos que las palabras oficiales que usamos es pertenecer y estar incluido. Vamos a subrayarlas. Acá, incluido. Digo, para hablar correctamente, entre comillas, hay que decir incluido cuando está incluido. Y acá al final no escribí ahí sería X, digo X no es asterisco, pertenece a la. Eso sería la palabra oficial ahí sería pertenece. O es un elemento de. Bueno, entonces, en ese caso se escribe A incluido en B, se escribe así, y se dice, vamos a poner coma, y se dice que A es un subconjunto de B. Entonces, vamos a analizar en esta definición que la escribí toda detallada. No voy a hacer esto con todos los conceptos, solamente con este, a modo de ejemplo. ¿Qué cosas están contenidas en esta definición? ¿Qué cosas se están definiendo? Se está definiendo
A ver, vamos a ver. El asunto este. Si alguien dice A está incluido en B, en esta definición, en esto que está escrito acá, dice qué significa eso. ¿Qué significa que A está incluido en B? Además, da un símbolo para representar esa situación. Para no tener que escribir toda esta cosa tan larga, es simplemente ese símbolo. Y después tenemos esta forma diferente de decir lo mismo. Decir A es un subconjunto de B. Decir que A está incluido en B. O escribir esto. Las tres cosas son lo mismo. ¿Ah? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Cuando decís que A está incluido en B, ¿no necesariamente tienen que ser iguales, o sí? No. Ok, porque cuando pones que A es un subconjunto de B, ahí sí no son iguales, ¿no? Ahí sí que Ahí sí no son iguales. pueden ser iguales. Vale, vamos a hacer unos ejemplos para aclarar eso. Para practicar la definición. Que A sea igual a B en realidad es un caso particular de ser que A esté incluido en B, ¿no? Ahí va. Vamos a hacer unos ejemplos y va a quedar claro. Ejemplos. Vamos a inventar un conjunto A. Un En el conjunto libro B. da un ejemplo de las vocales. Ah, yo voy a hacer un ejemplo con mi triangulito. Y el 1. Tomo como B S. ¿Tá? Y vamos a ver yo qué sé, este conjunto. El 1 con el triángulo. Ese conjunto. No le pongo nombre a ese conjunto, está incluido en B. El 1 está en B. El triángulo está en B. Entonces, todo elemento de este conjunto también está en este. Se cumple la definición. Esto. Todo elemento de fulano es también elemento de mengano. El propio B también está incluido en B. Y sí, todo elemento de este está incluido en este. Pero, profe, ¿todos los elementos están incluidos en B o solamente A y B? Eso es lo que no entendí. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Todos los elementos están incluidos en B o solamente A y B están incluidos en B? A ver, los elementos no estarían incluidos, serían que pertenecen. Todo elemento de uno de los conjuntos tiene que estar incluido en el otro. Acá todo elemento de este tiene que estar incluido, tiene que pertenecer al otro. Todo elemento de este tiene que pertenecer a este. Y eso pasa. Es en el mismo conjunto. Eso es lo que se tiene que cumplir. Esto acá. Todo elemento de uno es también elemento del otro. En ese caso, ha incluido en B. A es un conjunto de B. Capaz que no respondí la pregunta, sale de vuelta si querés. No. Entendí. Gracias. Está. Bueno, después tenemos el conjunto vacío este. Profe, Sí. una pregunta. ¿Por qué dice que B está incluido en B? ¿Es porque B es subconjunto de B de sí mismo? ¿O Sí. no entendí ahí? Ah, ¿es por eso? Vale. Sí, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Porque justo alguien preguntó algo relacionado con que si pueden ser iguales o con que sean iguales. Dale, picale. Y sí, claro, pues pueden ser iguales. El propio conjunto es un subconjunto de sí mismo. ¿No? Después el conjunto vacío, ya lo aprovechamos para introducir en este ejemplo. Lo entre comillas, el vacío, que sería un conjunto sin elementos, sería empieza, no hay nada acá adentro y termina. Conjunto vacío. Hay gente que le suena raro un conjunto vacío.
Sería como una bolsa sin nada dentro, simplemente. ¿Está? Bueno, el vacío está incluido en B. Cualquier elemento que haya ahí también está acá. Eso es cierto simplemente porque no hay elementos acá. Si yo tengo una habitación vacía, por ejemplo, está vacía, yo digo, todas las personas de esa habitación miden 10 metros de altura. Esa oración es verdad. Porque para que sea mentira que todas las personas de esa habitación miden 10 metros, debería ser cierto que al menos que en esa habitación hay alguna persona con menos de 10 metros. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Repito. Vamos a suponer que yo tengo una habitación vacía. Y yo digo esto. Toda persona de esa habitación mide 10 metros de altura. Esa afirmación es verdad. ¿Por qué es verdad? Bueno, una forma de pensarlo sería así. Si fuera mentira lo que yo digo, si fuera mentira que toda persona de esa habitación tiene 10 metros de alto, si fuera mentira, significa que tendría que haber una persona en esa habitación que mide menos de 10 metros, o más, no sé, que no mide 10 metros de alto. Pero está, si hay una persona, pero como la habitación está vacía, no hay una tal persona. Está, lo dejo por ahí. Es un poco entreverado, pero va por ahí la mano. Así que eso también pasa. Una pregunta. ¿El vacío siempre está incluido en cualquier conjunto? Claro, el argumento anda para cualquiera sea el conjunto P. Perfecto, eso. Bueno, ahí hicimos algunos ejemplos. Bueno, les quiero mostrar un poco, después vamos a ir a la parte de lógica, pero ya recién aparece con esto que dije, todas las personas de esa habitación, no sé qué, ahí aparece un poco de lógica, de la parte de lógica que quería ver, pero les quería mostrar cómo escribiríamos esto más abreviado en matemática. ¿Ah? Profe, disculpe, Sí. yo aún tengo una duda. Sí, dale. El vacío, ejemplo, como usted dio el ejemplo en la bolsa, ¿está en la bolsa vacía o en todo conjunto también hay un conjunto vacío dentro? Acá dice incluido, ¿no? Está incluido. Ajá. No es pertenece. Claro, está, sí. Yo claro, lo pienso ahí con dentro bolsas y no me confundo. O sea, pienso que el vacío es una bolsa vacía. Chao. Que yo agarro esta bolsa. Esta. Triángulo asterisco 1. Esto que ve. Cualquier elemento de ahí adentro también está acá adentro. Si fuera mentira, tendría que haber alguien de acá, no sé, un círculo pintado, algo así, que sea elemento de acá y no esté acá. Pero no hay un tal elemento acá en este conjunto que esté en este, pero no en este, porque en este de acá arriba no hay nadie. Por eso está incluido. Pero otra cosa que yo diga que el vacío pertenece a B. Ahí B tendría que ser una cosa así, no sé, algún elemento, un triángulo, no sé, una estrella, un coso, y por ahí una bolsita vacía y el 1. Ahí sí, si fuera así el B, ahí pasaría esto. Por ahí pasaba tu pregunta de si pertenece o incluido, ¿no? Claro, perfecto. Se suele confundir el pertenece con el incluido. Bueno, ejerciten eso, repasen bien e intenten distinguir claramente. Bueno, entonces, acá al costadito quería hacer eso, lo que venía diciendo. ¿Cómo escribiría todo este texto más corto? Y yo pondría así, A incluido en B, sí, solo sí, ahora vemos todo esto, sí, solo sí, X pertenece a, implica X pertenece a B. Y me ahorré ríos de tinta. ¿No? Así sería la definición corta. Y en matemática le van a escribir las cosas así, no le van a escribir, no, o sea, en el pizarrón no hay tiempo para escribir las cosas de esta manera,
como estaría en un libro, porque no hay tiempo. En un libro tenés tiempo para, en una clase, en un pizarrón, tratás de escribir más corto. Bueno, entonces esto sería una forma breve de decir esta parte. De decir el texto que está acá. A incluido en B significa que todo elemento de A también es elemento de B, eso es esta parte. Ahí dice todo elemento de A es elemento de B. Dice que si X es un elemento de A, eso implica que X es un elemento de B. Ahora vamos a ir ahí a la parte de lógica que eso implica y todo eso. ¿Ah? Entonces le queríamos ya ir adelantando eso. ¿Cómo se escribe? Profe, el subconjunto es como el incluido, pero como con una rayita o así, ¿o no? El incluido. Es lo que yo te digo, diferentes personas son tan diferentes. Algunos utilizan este símbolo, la rayita. Otros utilizan solo este Pero símbolo. el subconjunto como es. Con cualquiera de los dos, según la persona. Capaz que en África, en un país, utilizan un símbolo que es un cuadrado así. A incluido en B. En Uruguay, y en general en el mundo, se suele utilizar cualquiera de estas dos. Así o así. Sí, sí, el incluido entiendo, pero el subconjunto no tiene símbolo o se pone subconjunto nomás. No, es lo mismo. Si vos me decís, no sé, X incluido en H. Eso lo puedes leer como que X incluido en H o que X es subconjunto de H. Es el mismo Está, concepto disculpe, que en gracias. español se puede decir de varias formas. Se puede decir X es un subconjunto de H, o se puede decir X incluido en H. Ok, gracias. Ahora sí entendí. Vos pensabas que ser subconjunto pero- o estar incluido eran como cosas diferentes. En el caso de que sea un subconjunto propio, igual tiene la anotación esa de poner como el desigual, ¿no? Ahí va. Eso que discutimos la otra vez. A ver, a esa parte no le voy a... Ahí va, a eso me refería yo. Eso significa que es un subconjunto. Bueno, ya que está acá, lo ponemos así. Incluido. Para lo voy a escribir grande, y después lo... incluido. Pero tachado la parte igual. Tachado solamente esta parte, no todo. ¿Eso qué significa? Bueno, si solo así, incluido en B, y diferente de B. Ahí lo escribí la definición de esto sería que A es subconjunto propio, o que A está incluido propiamente en B. Hay muchísimas cosas para definir. Yo acá, ahora que justo dijeron esto, lo puse, pero mi idea es contar algunas nomás. Ustedes tienen que saber todas, obvio. Estuvo bueno, esa es otra definición. La escribí en una forma abreviada nomás. Y vieron que no escribí acá en texto, no escribí. Acá yo puse A es un subconjunto. Se dice que A es un subconjunto de B. Yo acá no escribí. Se dice que A es un subconjunto propio de B. Lo dije. Ustedes tienen que anotar. Y después acá tampoco dije, acá yo escribí A está incluido en B. Lo escribí. Acá yo no dije A es un conjunto propio de B o A incluido propiamente de B, no lo dije. No lo escribí, digo, lo dije nomás. Pero las cosas van a funcionar así, o sea, en los símbolos que uno escribe en el pizarrón, cuando se comunica, así, digamos, en una clase, hay muchísimas más cosas alrededor que se hablan. Eso también es parte del contenido. Pero estén atentos para tomar apuntes de todo lo que anda en la vuelta, digamos. Bueno, entonces, seguimos para adelante. Bueno, entonces, un conjunto, vamos a poner algunos ejemplos de conjuntos, unos ejemplos más, que ya nos van a servir. Vamos a decir así, conjunto de los números naturales. Bueno, vamos a suponer que el 0 es natural, el 1, este 0, 1,
2, 3. Listo. O naturales nomás. Con la n, con doble palito así, se designa el conjunto de números naturales. Después tenemos el conjunto de los números enteros con una z. Serían los naturales y sus opuestos. Son los enteros, números enteros. Los racionales serían las fracciones. Vamos a hacer así para que me quede más cómodo. Quito el 0 de los naturales. Según algunos autores consideran que el 0 es un número natural y otros que no. Según donde lean, ¿qué les va a decir? No hay un consenso sobre el tema. Lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, en este curso, decir, cuando digamos los naturales, vamos a referirnos a del 1 en adelante, o del 0 en adelante. ¿Tá? Bueno, no sé, ahora pintó llamarle naturales al 1, 2, 3, 4 y que el 0 no sea natural. Bueno, entonces, ¿qué serían los racionales? Los racionales serían cocientes A dividido B, por 2 puntos, donde A es un número entero, cualquiera, y B es un número natural. Como estaba dividiendo entre B y no quería dividir entre 0, me quedaba cómodo que acá no estuviera el 0, así. No tenía que andar aclarando además que B es diferente de 0. Entonces los cocientes enteros se llaman esos racionales. Números racionales, o no sé, mi madre le llamaba quebrados, pero me suena que del siglo pasado eso. Bueno, está. Fracciones también, ocasionales. Entonces, bueno, después está el conjunto de números reales. No voy a decir quiénes son, justamente es toda una complicación explicar qué son los números reales. Pero serían los números reales. ¿No? Cada uno está incluido en el siguiente, ¿no? Cada vez es más grande. Los naturales está incluido en los enteros. Los enteros está incluido en los racionales. Los racionales están incluidos en los números reales. ¿Conocen algo que siga acá? Conjunto de números más grandes. ¿Alguien conoce un conjunto de números más grande que los reales? ¿Imaginarios? ¿Cómo dijiste imaginario? Ahí va, los números complejos. ¿Ah? Los números complejos. Los imaginarios no serían tipo un conjunto aparte. Bueno, pero claro, imaginario significa número imaginario puro, digamos. Pensemos en los números complejos. Después ya verán que son los números complejos, si es que no lo vieron. Y después sigue esto. Después Los números complejos serían tipo las letras, por ejemplo, profe. I o A, ¿o no? Es un conjunto de números que extiende el conjunto de números reales. Son los números reales y más números aún. ¿Tá? O sea, tipo X más Y es igual 3, algo así, ¿sería o no? No. No, eso no es. X más Y igual 3, esto es una ecuación. ¿Tá? Sí. Parece. Un número complejo, a ver, yo escribo una cosa de esta forma. 3 más 8 por 8i. ¿Tá? Si les causa curiosidad algo, está buenísimo. Y lo que hay que hacer es ir a estudiarlo. Ahora podés agarrar y poner número complejo en el Google y te aparecen 200.000 lugares donde ver que son. Y videitos también. Bueno, bueno, buenísimo, está. En cálculo 1, lo primero que se ve son números complejos. No, ahora hace un par de años que números complejos los sacamos de cálculo 1 y lo estamos dando en álgebra lineal 1. Número complejo es una de las primeras cosas que se ve. Está. Profe, una consulta. Sí.
Puede ser que el incluido usted lo hace con una C con una rayita abajo. Puede ser que sea con una C también. Solamente sí. Solamente la C. También es Sí, válido. sí, es válido, es Ah. válido. Profe, perdón. ¿Me podría decir qué símbolo es el que dice A pertenece en los racionales? Acá, Sí. esto es una Z. Ah, gracias. Quiso hacer una Z, digamos. Si les pasa eso que no entienden lo que escribo, enseguida levanten la mano, hablen. Bueno, y después sigue el asunto, le digo para que si tienen curiosidad, después los complejos están los cuaterniones, que no sé qué símbolo tiene, aquí los cuaterniones. Y después están los octoniones. O sea, están los complejos, los cuaterniones, los octoniones, cada vez más grandes. Nosotros vamos a parar por acá. Este va a ser nuestro conjunto numérico más grande. Pero les menciono por si alguno tiene interés. ¿Está? Bueno, vamos a eso de, para definir un conjunto, vamos a ver cómo se puede definir un conjunto. Yo acá, ya así más o menos de prepo, dije, esta letra es este conjunto, esta letra es este conjunto, este símbolo representa este conjunto. Entonces ya de alguna manera, de este lado, me refería a conjuntos, de alguna manera. Y bueno, en el ejemplo de arriba también, en el ejemplo de acá también, que se puso B, o sea, con esto se referencia a un conjunto. Eso es, ¿cómo era que se llama cuando lo decís así por extensiones? No estoy seguro, creo que se llama por extensión. Si un conjunto lo expresas así, indicando cuáles son sus elementos. Sí, Bueno, así se llama por extensión. Vamos a hacer algunas distinciones con eso. Por ejemplo, vamos a mirar el ejemplo anterior. Yo acá yo indiqué todos los elementos, son tres, este y este, están todos a la vista. Entonces, eso es por extensión. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Acá, ¿qué pasa? Yo puse tres elementos nomás. Y después encajé unos puntitos suspensivos. ¿Es infinito ese, profe? Es infinito. Pero la pregunta es, acá, ¿listé todos los elementos? ¿Expresé todos los elementos? ¿Expresé todos los números naturales? No. Entonces es como, los puntitos suspensivos serían como, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Es como por extensión medio trucho ahí. Porque no, en realidad no dije todos los elementos. Puse unos puntitos queriendo significar que, bueno, es que no puedo poner todos los elementos, ¿estamos de acuerdo? Porque son infinitos, eso que dijeron. Entonces esto es como, sería por extensión, pero medio con alguna truchadita ahí. Acá también, si los puntitos, sería por extensión. ¿No? Y esto también sería como una especie de forma por extensión, porque estoy diciendo cuáles son. Son los cocientes. ¿No sería por comprensión ese, profe? No, porque no lo estoy diciendo como una condición. Es como que yo te diga, te estoy diciendo cuáles son. Son todos los A dividido B. A mí me parece, o sea, si a vos te parece que es por comprensión, podría ser comprendido como, entendido como por comprensión de alguna manera. ¿No? Para mí es como por extensión. A y B son parámetros y acá aparecen los elementos explícitamente. Capaz que es por comprensión. No sé, pero yo estoy leyendo la definición y dice que tipo, es diciendo cuál es la propiedad que los caracteriza. Yo no sé si eso tipo, se clasifica como una propiedad, pero por ahí lo entiendo como de comprensión. Lo que pasa es que yo acá no estoy diciendo una propiedad del todo entero. Estoy diciendo, sí, podría ser, puedo decir que esto es una propiedad y esto es una propiedad. Bueno, estamos de acuerdo. Podría ser por comprensión. Es algo intermedio ahí. No sé. No lo tengo claro. ¿Sí?
lo que sí importa es que se entienda qué es lo que significa esto, o qué es lo que yo quise significar. Acá estoy poniendo que son todos los números de la forma A dividido B, donde A es entero y B es natural. Eso, ¿está? Profe, Sí. disculpe, pero ahí en los naturales que usted puso del 1 a infinito, en el caso de, de los racionales, ahí tiene, si sería del 0 a infinito, tendría que explicar, ¿no? Que B tiene que ser distinto de 0. Claro, por eso fue que saqué el 0 de los naturales, para no hacer la larga. Exacto, exactamente eso. Por eso saqué el 0 de acá. Para no tener que agregar acá como condición, además que B es diferente de 0. Bueno, esto entonces sería por comprensión en vez de por extensión. ¿Está? Habría que... Entonces, conjuntos por comprensión. Bueno, entonces, por extensión ya vimos varios ejemplos. Este trucho, y bueno, con esto alcanza. Lo que hay que decir, ponemos ejemplos. Decir cuáles son los elementos del conjunto en términos de una propiedad. Por ejemplo, si yo quiero decir los números pares, podría decir así. Podría referirme al conjunto A de los números pares, así. Los n naturales, n pertenecientes a los naturales, tales que, estos dos puntos, tales que 2 divide a n. ¿Usaron ese símbolo alguna vez? ¿Un número divide a otro? ¿A alguien no le suena este símbolo? ¿El símbolo de un número divide a otro? Bueno, sí. No es que A está dividido B, no es A, es divide, A divide a B. Si quieren lo escribo sin utilizar el símbolo. Sí, sería los n naturales tales que 2 divide o n es múltiplo de 2. Ese sería el conjunto de números pares. Entonces, siempre tienen esa característica. Digo, son todas las cosas de cierto conjunto, pero no todas. Las que cumplen cierta condición. Esa es la condición. No te estoy diciendo cuáles son los elementos enumerándolos. Te los estoy diciendo cuáles son cada uno de ellos. Si te estoy diciendo que son los elementos que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo, ¿cómo es? Diciéndote qué propiedad cumplen, la propiedad que los caracteriza. ¿No? Este conjunto A, si lo quisiera describir por extensión, o sea, enumerando los elementos, sería así. Te pondría, no sé, 2, 4, 6, y te tendría que poner los puntitos, porque en realidad nunca voy a poder terminar de escribir todos los pares. ¿No? Pongo entre paréntesis, eso sigo con igualdad anterior. Entre paréntesis, eso sería el 2, 4, 6, 7. ¿No? La condición puede ser una sola o estar formada por varias partes. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo y ya terminamos. Se podría poner todos los x racionales, tales que, bueno, valor absoluto de x es menor que 1, x al cuadrado menos x mayor o igual que 0, y alguna otra cosa más. No sé. 3x más 8. Profe, entonces, perdón, disculpe. Por comprensión se escribe con una propiedad o con una o varias propiedades que lo caractericen al conjunto, digamos.
Claro. Esta sería una propiedad. En realidad está formado por varias propiedades. Esta y esta. Pero es una sola propiedad, se puede considerar como una sola propiedad, digamos. Exactamente eso que dijiste, estuvo perfecto. Eso es por comprensión. Especificar los elementos diciendo una propiedad que los caracteriza. Diciendo, son eso, sí. ¿Y ahí tiene que cumplir las 3 propiedades o solo una de ellas? Las 3. La puedes ver como propiedades separadas o como una sola propiedad. Entonces, en el caso más arriba de los números racionales, o sea, no hay una condición que esté especificada más arriba. Acá. O sea, sería por extensión nomás. Es que yo no estoy seguro de esto. No estoy seguro, no sabría si decir que esto es por comprensión o por extensión. Para mí es por extensión. Pero está. No importa mucho eso, son nombres nomás, por extensión y por comprensión. Está, no importa. No importa mucho que no puedo, no sé. ¿Está? Igual esto lo estamos haciendo más bien de una manera bastante informal. Habría que hacer si yo quisiera escribir los racionales bien escrito, lo escribiría así. Yo he puesto para acá, no sé. Pondría así. Los X pertenecientes a R, tales que existen. A, B, tales que existen. Una entero. Y un B natural, tal que X es igual a A sobre B. Ahí lo escribí. Eso es por comprensión claramente. Esto es una condición. Ahí estaría escribiendo bien las cosas. ¿Está? Esto es como una pseudo notación. No se haga mucho problema. ¿Está? No. Bueno. ¿Qué era eso? Son 55. Bueno, un poquito más. Profe, una pregunta. Sí. Adelante. Ponele que vos tenés un conjunto A de X pertenece a los naturales, no. Pero que, por ejemplo, X es menor que 1, pero mayor que 0. O sea, tipo que no exista poder. ¿Qué pasaría? Está buenísimo eso. Pero justo menor que 1 mayor que 0 hay, igual yo pongo otro, así, 0. O no sé, así, tipo un o número así, natural sí. que esté entre el 2 y el 3. Entendí. Por ejemplo, los no sé, Z pertenecientes a los naturales, tales que 2. Mirá, Sería una condición, profe. Z menor que 3. Bueno, ahí. Esa es la condición. Lo puedo ver como con dos condiciones separadas. Que habló ahí, no sé esta condición decía, lo puedo ver como dos condiciones, como 2 menor que Z y, o coma, y Z menor que 3. Son dos condiciones que forman una única condición. Bueno, ¿cómo sería este conjunto? ¿Este conjunto qué es? Conjunto vacío. Conjunto vacío. ¿Lo querés por extensión? Tomá. Está buenísimo ese ejemplo. O sea, no hay ningún natural que cumpla la condición, entonces el conjunto es vacío. Profe, es un conjunto vacío porque no es un natural. Porque no hay ningún natural que cumpla esta condición. Ahí va. No hay ningún Z perteneciente a los naturales que verifique ser mayor estricto que 2 y menor estricto que 3.
Ya está, no hay elementos. Bueno, ¿qué pasa si yo te digo así? Este conjunto A. Ahora vamos a hacer así. El famoso triángulo A y 1. Ahora hago otro conjunto. B. Lo defino así. A, 1 y triángulo. ¿Son iguales los conjuntos o no? ¿Cuándo los conjuntos son iguales? No lo voy a escribir, solamente escribir incluido. Hay muchas cosas que no voy a escribir porque no tenemos tiempo. Lo tienen que leer. Porque tienen los mismos elementos, profe. Listo, es eso, si tienen los mismos elementos. Bien, terminó. A y B son iguales. Sí. 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 O sea, A es igual a B. Vamos a poner otro. ¿Alguien que diga que no? Entonces, no importa si se citan en otro orden los elementos. Por ejemplo, yo te digo, en ese cuarto está mi hermano, mi padre y mi madre. Y bueno, es lo mismo que yo te diga, en ese cuarto está mi madre, mi hermano y mi padre. Te los digo en otro orden, estoy diciendo la misma información. Se podría interpretar así. A ver si este A, 1, triángulo. A y C son iguales. No, pero ahí ya no serían iguales, profe. Tendría una A de más. No, pero A pertenece a C. Sí, son iguales, sí. Sí, son iguales. Son iguales, sí. Son iguales porque no ¿Tiene algo que importa, se ver con el repiten. A ver, si yo te digo, propio? en este cuarto estamos yo, mi padre y mi madre. O te digo, en este cuarto estamos mi madre, mi padre, mi madre, yo y mi madre. Somos los mismos que estamos en el cuarto, nada más que yo empecé a repetir la gente que está. Sería una forma de entenderlo. ¿Alguien habló ahí, perdón? No, digo que sigue siendo el mismo elemento, o sea que van a seguir siendo iguales. Es como que lo dijiste 2 veces al cohete. Sí. Aunque lo cites 2 veces, va una sola vez. Aunque lo cites 1000 veces el elemento, va una sola vez. Entonces se considera que sí va. Sí, son iguales. Bueno, por ahí quería hablar de conjuntos. Les propongo hacer una pausa de 5 minutos y seguimos. Bueno, hicimos la pausita, seguimos. Me habían pedido un ejemplo de subconjunto propio. ¿Está? Bueno, vamos a hacer un ejemplito de subconjunto propio. Vamos a poner un conjunto X. Cualquiera, yo qué sé. A, B, C. Tienen 3 elementos. Bueno, ahora tengo que quiero hacerme un subconjunto propio. Quiero un I que esté incluido en X, pero diferente. ¿Cómo podría ser? Le tengo que poner los elementos que pongan I tienen que estar en X. No puede ser igual. De hecho, que se puede poner el B. A y B. Y el A y B. Ese está incluido en I. Ese cumple que I está incluido en X. Pero es diferente. Cumplir estas dos es ser un subconjunto propio. Todo esto que estamos hablando está en la lectura. ¿Sí? Yo estoy haciendo como un punteo para por lo menos tener un enganche con la lectura y después vamos a empezar con cosas nuevas. Bueno, entonces vamos a pasar un poco al tema
de lógica y no sé qué más. Después, profe, después de conjunto viene las operaciones también entre conjuntos, ¿no? Sí, sí, la intersección, la unión, el complemento. Eso está todo en la lectura. Profe, disculpe. Sí. Usted sabe que yo me quedé en los ejercicios número 6, porque el profesor dijo que, claro, pasa que no habíamos llegado al teórico ese, o que usted me pueda decir qué leo para poder hacer eso. Ejercicio número 6 del práctico número 1. Claro, es que todavía no comenzamos. Capaz que te referís al 5, el que hice demostrar. Ya le digo. Acá que compartimos acá y lo miramos entre todos. Es el 6, el 5 yo lo hice. Ay, no sé dónde toqué. Práctico 1, Tuki. El 5 y el 7 demostraste, bueno, buenísimo. El 6 son que son cuentas. Me parece más fácil el 6 que el 5. Bueno, está. Después lo miramos, ¿está? Todavía estamos en algo anterior. ¿Tá? Después lo miramos. Básicamente lo que hay que hacer acá es factorizar y hacer operaciones y simplificar. Después miramos, pero nos tendríamos que ir mucho de tema para lo que estoy haciendo ahora. Pero buenísimo que vayas por acá. Sí, porque no sé cómo después vamos a adelantar en el práctico, porque creo que ya casi todos vamos por ahí. Buenísimo. No, yo no. Ah, bueno, perdón. Acá, por ejemplo, habría que acá, en el de arriba sacás factor común B, en el de abajo sacás factor común B, y los tachás, porque está multiplicando y dividiendo. Te tiro así rapidito para que tengas una idea a lo bestia. Arriba sacás factor común B, abajo sacás factor común B, y esos dos factores comunes, como está uno multiplicando y otro dividiendo, los tachás y simplificaste. Eso, así que se saca por separado el factor común, eso es lo que yo no... Digo, en este caso sería una forma de resolverlo. Después lo miramos. Genial, ¿Puedo gracias. hacer una pregunta? Sí. Que tiene algo que ver con eso. ¿Viste la 8? Yo me tranqué porque del 6. Porque no entiendo, o sea, si se puede aplicar la propiedad de la definición de división, ahí en el, por ejemplo, -1 sobre A, ¿puedo yo poner B -1 por A a la -1? ¿Está bien eso? Sí, está bien. Y después está dividido el otro. Está bien. Sí, ok. Sí. Hay que ver después cómo se hizo. Acá Sí, yo me tranqué después un poco más adelante, pero te voy a preguntar en práctico. Por ejemplo, cómo trabajar con el de arriba para simplificarlo. El de abajo también es igual, es un número menos un cociente, digamos, 1 sobre número. Claro, y después sí, yo lo quiero pasar otra vez para arriba, me queda, bueno, me queda tipo a la -1, tipo doble. Y ahí lo que puedo hacer es usar la propiedad de potencia. Es como esta situación acá. Como esa no, perdón, como esta. Ahí tenés una fracción menos otra fracción, una fracción menos otra fracción, y cómo se simplifica. Cómo se puede trabajar con ella y simplificarla. Sí, yo había hecho eso, pero no sabía si estaba bien porque como adelante habían letras, no sabía si tipo contaba la propiedad, o sea, si estaba bien aplicada. Yo diría, está buenísimo que tengan dudas sobre esto, pero prefiero, hacemos así, hablamos de esto de la lógica que quiero hablar un poco, porque va a aparecer después, igual que conjuntos va a aparecer. Y después si queda tiempo al final, le damos a esto. Si no, recuerden que hoy tenemos consulta, vieron que pusimos casi consulta, martes y jueves, 19:30. Si quieren, hoy noche, digo, no sé si ya de noche, 7:30. Sí, estaría bueno, sí, genial. Y dale, yo voy a estar siempre los martes y jueves a las 19:30, abro el Zoom
Y ahí me puedo quedar todo el tiempo, hasta las 12 de la noche igual, no tengo problema. Ah, está. Pero genial, muchas gracias. ¿Está? Así ahora podemos ir a lo que tenía planificado y está. Y mañana, en el teórico mañana, ya vamos a empezar a mirar cosas que supuestamente nos permitan resolver hasta el 5, con suerte. ¿No? Profe, perdón, le hago una pregunta, si puedo adelantar algo esta tarde. Así que básicamente es factorizar y luego realizar la cuenta. El 6. Sí, no es siempre lo mismo, ¿está? Ajá. Y eso es una característica de los problemas. No lo podés estandarizar. ¿No? Hay varios que salen como de la misma forma, pero hay otros que tienen otra forma, y otros que tienen otra, y otra. No es como repetir un procedimiento. Eso es lo difícil, porque si fuera a repetir un procedimiento, ya habría una máquina que lo hace mucho mejor. ¿Tá? Bueno, en realidad ese no es un argumento, porque hay máquinas que resuelven esto también. Pero digamos, esa es la dificultad extra, no es siempre hacer lo mismo, no es siempre pasar este restando, este dividiendo y sale. ¿Cómo se resuelve hoy? X más B igual 0. Siempre lo mismo, pasar restando el B y dividiendo el A. No es siempre bueno. Es como siempre el mismo tipo puedo. de cosas. Hay una familia de procedimientos ahí, no sé. ¿Está? Bueno. Dale, vamos a ir con la parte esta de lógica y unos simbolitos que hay en la vuelta. Genial, muchas gracias. Lógica. Bueno. Vamos a empezar con lo que se llaman afirmaciones. Hay frases aseverativas. Afirmación. O sentencias. O también le dicen enunciado. O proposición. No sé, alguna de esas palabras, no sé qué están. No sé cuál me gusta más, afirmaciones me gusta más, papá. Una afirmación. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de afirmaciones. Por ejemplo, podría ser, el perro ladra. Otra afirmación, mi hijo ríe. O no sé. Con esos dos ya está. Bueno, ¿cuál es la gracia de este tipo de afirmaciones? Es que las cosas que te expresa pueden ser verdaderas o falsas. ¿Sí? Digamos, el perro ladra. Bueno, o eso es verdadero o es falso. El perro ríe también. El perro ríe. Mi hijo ríe, ¿es verdadero o es falso? ¿Ah? Otro tipo de afirmaciones con las cuales vamos a trabajar son de otro tipo, ¿no? Son, por ejemplo, 2 es menor que 3. ¿Eso es verdadero o falso? Yo digo, 7 es menor que 4. ¿Eso es verdadero o falso? Estas son afirmaciones. Nada más que la afirmación está escrita en símbolos. En vez de escribir esto, te podría escribir una frase. 2 es menor que 3. Pero en matemática muchísimas cosas se abrevian. 3. Y eso facilita mucho escribir matemática. Pero a su vez quedan símbolos. Y alguien que nunca vio nada de matemática llega, ve todos los símbolos juntos y dice, ¡ay, qué difícil! Pero no, simplemente hay que acostumbrarse al lenguaje. ¿No? Bueno, ahí me fui un poquito por las ramas. Pero bueno, sigamos para entender las cosas. Trabajemos con este tipo de afirmaciones escritas en idioma español. ¿No? También se pueden escribir con símbolos. O en otro idioma, en árabe. No importa. Bueno. A ver algunas oraciones que no sean afirmaciones de este tipo. ¿El mejor color es el rojo? Esa es una afirmación para mí.
Eso está en el Carena y no me parece un buen ejemplo. Hoy es viernes. Pero sería falso porque para algunos es mejor el rojo, pero para otros capaz que no. Pero bueno, es un tema aparte, digamos. Una afirmación podría ser hoy es viernes. Esa es una afirmación, pero yo creo que no sea una afirmación. Perdón, o sea, eso, hoy es viernes no es una afirmación, porque puede ser o no puede ser viernes. Claro, hoy es viernes, puede ser verdadero o falso, es una afirmación. ¿Y hoy no es viernes? También es una afirmación, puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, si me decís hoy no es viernes, eso es verdadero, porque hoy no es viernes, hoy es jueves. Puede ser una pregunta, ¿cómo te llamas? O, no sé, tipo, ay, no sé. Uno a veces puede decir cosas que no está afirmando nada, no está queriendo, digamos, afirmar algo. Profe, ¿y las sentencias qué serían consecuencias de una afirmación? Son todas como cosas, formas equivalentes de decirle. Frases aseverativas, afirmaciones, sentencias, todo lo mismo, enunciados, proposiciones, según donde leas, cómo le llaman. Son todos sinónimos, se utilizan cualquiera de esas palabras, y creo que hay más todavía, para lo mismo, para oraciones de este tipo. Oraciones que lo que quieren significar puede ser verdadero o falso. ¿No? ¿Cómo te llamás? No puede ser verdadero o falso, ¿qué es eso? ¿Cómo te llamás? Eso es falso. Imagínate esa escena. Te preguntan, ¿cómo te llamás? Y vos le decís, eso es falso. Bueno, parece un chiste. No importa bien ejemplos de que no son afirmaciones. A lo que voy es que no cualquier oración o cualquier cosa que uno diga es una afirmación, o es un enunciado, sentencia. ¿Sentencia también lo puse? Acá sí. No es una sentencia de este tipo con las cuales vamos a trabajar. Son cosas que pueden ser verdadero o falso. Que admiten un valor de verdad. Lo dejamos por ahí. Profe, un ejemplo, me gusta algo, me gusta tomar mate, eso que sería una afirmación. Es una afirmación, pero el Carena diría que no. Pero para mí es una afirmación. ¿Tá? Hay algunas frases que caen en un limbo ahí, no sé. ¿Tá? Las afirmaciones con las cuales trabajamos en matemática claramente son afirmaciones de este tipo. Son verdaderas o falsas. ¿Tá? Como ven, hay algunas oraciones que no son afirmaciones del tipo anterior, no tiene sentido si son verdaderas o falsas, y hay algunas, por ejemplo, me gusta tomar mate, o el color azul es el más lindo, cosas así, que a mí no me queda claro en qué categoría cae. Pero bueno, concentrémonos en este tipo de oraciones y llamémosle afirmaciones, ¿no? O sentencias, si quieren. Bueno, entonces vamos a trabajar con afirmaciones de ese tipo, ¿no? Con afirmaciones, con oraciones de este tipo, ¿no? Entonces hay varias cosas que quiero explicar. El más importante de todos es el implica. ¿No? Por ejemplo, es así. Si A y B son afirmaciones, se puede formar otra afirmación en base a ellas dos, así. Decís, si A, entonces B.
Otra forma de escribir sería A implica B. O para hacerla corta, A entonces B. Las tres son formas equivalentes de escribir lo mismo. Y capaz, y hay más también. Ahora vamos a repasar. Pero antes vamos a poner un ejemplo. Si el perro ladra, coma, mi hijo se ríe. Analicemos un poco, a ver. ¿Quién sería A y quién sería B en el ejemplo? Ladra y ríe. El perro ladra entero. Son las mismas dos afirmaciones del principio, en realidad, si se dan cuenta. Esta es una y esta es la otra. Si el perro ladra, entonces mi hijo se ríe. Sería B. ¿Y dónde está el entonces? O el implica, o la flechita, ¿dónde está? Y sería donde va la coma, profe. Ahí tendría que poner. Está sobreentendido, exactamente. Está sobreentendido. ¿Ah? Podría haber formado la oración diciendo, si el perro ladra, entonces mi hijo se ríe. Pero si yo no digo el entonces, y lo digo así, si el perro ladra, mi hijo se ríe, se entiende exactamente lo mismo. ¿Ah? En este caso, acá está acá, ese es el entonces. Ah, está implícito. ¿No? El entonces, o sea, significa siempre también, o sea. Si significa siempre, la palabra siempre. Sí, o sea, si el perro ladra, mi hijo siempre se ríe. O sea, la consecuencia siempre es esa. Claro, ahí estás hablando del significado de la nueva sentencia hasta que te puede formar. Yo todavía no dije, yo dije, por ahora dije que tenés dos afirmaciones, se puede formar una nueva afirmación. Ahora vamos exactamente a eso que está diciendo. Me parece que hay un siempre ahí. Por ejemplo, que si es verdad siempre que A, entonces B sería ahí. para que sea cierta la afirmación A implica B, ahora, entonces, dimos ese ejemplito cortito para poner un ejemplo, ¿no? Pero seguimos con la definición, con lo que estábamos escribiendo, estaba en verde. La nueva afirmación A implica B. De las tres formas de escribirlo, elegí esta porque es más cortita, ¿no? Es verdadera cuando pasa que, ahora sí, ¿cuándo es verdad una afirmación del tipo A implica B? Por ejemplo, ¿cuándo es verdadera la afirmación del ejemplo? Si el perro ladra, mi hijo se ríe. ¿Qué es lo que significa eso? Dicho de otra manera. Es como el sí, solo sí. Sí, solo si el perro ladra, mi hijo se ríe. Que B implica A. Sí, pero igual no está diciendo sí o solo si el perro ladra. Se puede reír en otro momento también. Claro, o sea que A implica B, pero si se implica B, no se tiene por qué implicar A. O sea, si el hijo se ríe, no tiene que ser porque el perro haya ladrado. Sí, eso. O sea, B no necesariamente implica. Pero yo trato de decir, ¿qué significa cuando yo digo, si tal cosa, entonces tal otra?
Ahí, ¿qué es lo que dice? En idioma español. Es una condición. Bueno, a ver, yo lo resumo así. Cuando cada vez que A sea verdadera, B también lo sea. Una forma de decirlo, otra forma de decirlo. Siempre que se cumpla A, se cumple B. Se cumple también B. ¿No? Me estoy nada más intentando explicar el significado cuando uno habla así. Si tal cosa, entonces tal otra. Eso, para que eso sea verdad, tiene que ser cierto que cada vez que pase la tal cosa, pasa la tal otra. Eso es el significado del entonces. ¿Sí? O de A se deduce B, otra forma de decirlo. ¿Ah? Vamos a ver un ejemplo. Si X es mayor, esa afirmación. Este sería A, este sería el B. ¿Es cierto eso o no? Acá hay una afirmación, acá hay otra. Y todo entero también es otra afirmación compuesta de las dos afirmaciones anteriores y otro chirimbolo. Forman una nueva frase. La frase esta nueva, ¿es verdadero o no? Para mí que no. Porque si es menos, Vamos a hacerlo menos así. 2, Vamos a hacerlo Si es así. un número negativo, no. Vamos a hacerlo así. Bueno, Vamos a ponerle menos 1. 2. Vamos a ponerle 1 para no. Perdón que cambié el ejemplo. Decilo de vuelta ahora, que no sé si sigue sirviendo el ejemplo que voy a decir. Esa afirmación. ¿Es verdadero o falso? Sí, ahora sí, es verdadero. Siempre que pase esto, ¿pasa esto? Si x al cuadrado es mayor que 1, entonces necesariamente x tiene que ser mayor que 1. No. No. No, profe, no. No, X porque puede ser si hay menor. número negativo, Claro, esto es falso. cualquier número negativo elevado al cuadrado te da positivo, pero Claro, menos 2, yo qué sé. no necesariamente x tiene que ser positivo. Claro. Sí, está bien, me Entonces, confundí. menos 3 al cuadrado te da mayor que 1, pero, o sea, se cumple, pero, pero no es menos 3 mayor que 1, menos 3 no es mayor que 1. O sea, esto se cumplió, pero no esto. O sea que no se está dando que cada vez que esto sea cierto, esto es cierto. Por eso es falso. O sea, ¿qué es que sea verdadero? Una implica B. Cada vez que A sea verdadero, B también lo tiene que ser. Si me llega a encontrar un caso donde A se cumple y B no, entonces es mentira que A implica B. ¿Está? Entonces, ese es el significado del implica. ¿No? ¿Algo más? Todo el mundo entiende qué significa el A implica B. Vamos a hacer así. Vamos a agarrar esta afirmación.
Y vamos a... Para que hice cualquier cosa. No, esto se va a complicar. Suponete que tenés déjame borrarle todo el fimbolaje que le hice acá. Suponete que sabemos eso. Sabemos que esto. Que si el perro ladra, mi hijo se ríe. Eso lo saben. Y ahora yo te digo esto. Vamos por partes. Si sabemos que el perro está ladrando, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? No, Digo, eso no lo sabe. siempre que el perro ladra, mi hijo se ríe. A partir de esa afirmación, ¿vos podés concluir que el perro está ladrando? No. No. Él solo dijo si el perro ladra. No podemos deducirlo, no se deduce. ¿Podemos decir que es falso? ¿Que el perro no ladra? Sí. No. Tampoco, no podemos decir nada. No, porque no se sabe. Adentro de la afirmación esta, no hay nada que me permita decidir si esto es verdadero o falso. Y esta afirmación, mi hijo se ríe. O sea, esta sería, puede ser o no. Si yo te digo, si el perro ladra, mi hijo se ríe. ¿Puedes decir que mi hijo se está riendo? Tampoco. A ver, otra más. Si yo te digo, mi hijo se ríe. Digo, ¿esa No está bien. es cierto o es falso? No, esa es falso, porque, o sea, no sabés igual, pero digo, Ahí va, no sabés. la consecuencia es que si el perro ladra, mi hijo se ríe, no que si mi hijo se ríe, el perro va a ladrar. O sea, Podría como ser que cierto también. Podría ser que mi hijo se ríe solamente cuando el perro ladra. Y siempre que el perro ladre. No, eso tampoco lo Eso podés tampoco. afirmar. O sea, esto también puede ser sí, puede ser o no. Pero con los Z. Este programa lo odio. Pero una pregunta, o sea, en este caso podemos decir puede ser o no, pero con respecto a la afirmación sería falsa. Porque, o sea, si el perro ladra, mi hijo se ríe. O sea, es al revés. Decir que algo es verdadero o falso significa que vos pudiste concluir eso. Vos acá no podés concluir eso con información dada. Ni que es verdadero, ni que es falso. ¿El perro ladra es verdadero o es falso? Pero vos no podés concluirlo a partir de solamente esta afirmación. ¿Está bien? Hay cosas delicadas ahí, no es tan... Parece muy fácil al principio y hay cosas delicadas. ¿Sí? ¿No? ¿Yo puse el porro acá? ¿Bien? El perro era acá. Hay cosas delicadas, o sea... Tratemos de mantenerlo simple igual. ¿Tá?
Bueno, entonces, vamos a hacer un salto al vacío. Entonces, si yo tengo dos afirmaciones A y B, me puedo formar otras afirmaciones. Una es la afirmación A implica B. Otra es la afirmación A y B. Otra es la afirmación A o B. Otra es la afirmación A, sí, solo sí, B. Y también eso me ocurre más. Recién vimos esto. Que sea cierta esa significa que cada vez que ocurre A, ocurre B. ¿Qué significa que sea cierta esta? Alguien que lo diga. Si yo digo, el perro ladra y mi hijo se ríe. ¿Eso es verdadero si pasa qué cosa? Si el perro ladra. Ladra. Se cortó tu tanca. No se entendió nada, ninguno de los que habló. Puede ser que sea como dos cosas independientes. A ver, pensémoslo en el ejemplo. Yo digo, el perro, yo agarro y digo esto, afirmo lo siguiente, digo que es verdadero lo siguiente. El perro ladra y mi hijo se ríe. Entonces, eso es verdadero, estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Individualmente, respecto de A y de B. Que cuando el perro ladra, tu hijo se ríe. No, pero ese fue este. De que si el perro ladra, si el perro ladra, se puede deducir que mi hijo se ríe. Yo estoy diciendo, el perro ladra y mi hijo se ríe. Que las dos son verdaderas independientemente de la otra, o sea. Ahí va, ni siquiera, no importa introducir la palabra independiente, si son verdaderas las dos, ahí ve. O sea, no tiene que estar porque es pasar A para que pase B. Claro, no, pasan las dos. Pasan. Son verdaderas las dos. Pero independientemente. No sé independientemente que agrega. Pero bueno, sí, independientemente. Yo digo, tengo hambre y voy en ómnibus, eso es cierto, si estoy en un ómnibus y a su vez tengo hambre. La afirmación A y B es verdadera si la afirmación A y también la afirmación B son verdaderas. Si ambas afirmaciones son verdaderas simultáneamente. ¿Ah? Por ejemplo, hoy que hacíamos un conjunto, yo te digo así, los X reales que cumplen esto, X mayor que 1, coma, X cuadrado más 1, menor que X. Ahí hay una afirmación A, acá hay una afirmación B. No dice I, pero dice coma. Si dice coma es porque estoy queriendo decir esta, que cumple esto y esto. Entonces, ¿cuándo un X cumple esto? Y bueno, cumple esto y también cumple esto. ¿Vieron que está presente el formar el A y B? Es un ejemplo donde yo tengo dos afirmaciones y a partir de esas dos propiedades, dos afirmaciones, y a partir de ella me formó una nueva afirmación que está compuesta con dos, pero unida con un I, con una coma. De este modo. ¿Ah? Bueno, a ver, pasemos a esto. ¿Cuándo es verdadero A o B? Acá pueden haber problemas. Cuando o por lo menos una es verdad. Cuando por lo menos una es verdad. No es un O exclusivo que se dice. No es que tiene que ser verdad una de ellas dos y solo una. No es una o la otra. Es si la A es verdad, ya alcanza para decir que A o B se cumple. Si la B es verdad, ya alcanza para decir que A o B se cumple. Si las dos son verdad, mejor todavía, también es verdad. ¿No?
Entonces sería eso. A o B, la afirmación A o B es verdad, si al menos una de las dos es verdad. ¿Y esto que está acá qué es? Eso es sí, solo sí. El sí, solo sí. A, sí, solo sí, B. Que se pone así también. Sí, solo sí. S, I. Sí, I. Sí. Y a veces se escribe simplemente solo sí. ¿Qué significa el sí, solo sí? Que A es verdadero, sí o solo sí, B es verdadero, o sea, los dos tienen que La serlo. condición. Se podría decir así, si son ciertas las dos estas. Esta y también esta. Ver las dos direcciones. Si A implica B y B implica A. Cada vez que pase A va a pasar B. Y también, cada vez que pase B va a pasar A. Es muy descriptivo, porque es como tener las dos flechas a la vez. Tienes una flecha de A a B, un entonces de A a B, y también un entonces de B a A. Un entonces escrito para atrás. Y bueno, en vez de escribirlo así, le pones este. ¿Ah? Bueno, buenísimo. Profe, una consulta, no sé si viene al caso, pero Dale. una duda. Cuando se nombra por comprensión, ¿no? Cuando ponen solo una flechita, ¿ese cuál es el significado? Solo una flechita. Sí, que no es doble la flecha. Las flechas pueden significar muchas cosas. Acá, por ejemplo, usé una flecha que no es un entonces. Y el significado de eso significa que, o sea, por ejemplo, vamos a escribirlo bien. El significado hay que sacarlo del contexto, muchísimas veces. Por ejemplo, acá tendría que haber dicho, así solo ve esto, significa, o quiere decir, vamos a poner quiere decir, sí, esto y esto. Fíjense que estamos usando esta forma de unir dos afirmaciones. Con el y estamos uniendo estas dos. Quiere decir que sería la B y B. Ahí es que quedó escrito razonablemente en un solo renglón. Eso fíjate cómo esto es lo que yo quise poner y lo esquematicé. En vez de poner todo esto, puse una flechita así torcida y después este arriba, este abajo. Hay un buen ejemplo de interpretación de lo que se escribe y lo que se lee. Pero vos decías algo por extensión. No sé, ahí no sé cuándo. Algo de conjuntos y la flechita. No entendí esa parte. Acá en el conjunto. Sí, pero porque lo he visto, pero es con una flecha sola. Pero si quiere, está, porque ahora, claro, se queda entreverado. Si quiere, hay que ver qué significa la flechita en el contexto. Puede ser un entonces. ¿No? Bueno, y hay una forma que es así. Otra cosa que es así. Si tengo una afirmación, me puedo formar. Acá hay 4 flechas, por ejemplo. Y significa, no sé qué significa. Es decir, me puedo formar esta. Me puedo formar esta. Me puedo formar, depende del contexto. ¿Tá? Si yo tengo la afirmación A, me puedo formar la afirmación que se llama la negación de A, no A. ¿No? Todos estos tienen no A.
que también se puede poner así, no A. Esto también tiene su forma técnica de escribirlo, pero no sé si no usa, se escribe A y B. A, tipo unión B. En fin, no importa. Que es la negación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la afirmación no A, ¿cuándo es cierta? Yo digo, mi hijo se ríe, vamos a negarla. Entonces la niego y digo, mi hijo no se ríe. ¿Cuándo es verdadera eso? Cuando no A, la afirmación no A, la negación de A, es verdadera. Cuando A es falsa, chao. ¿Sí? La negación de una afirmación es verdadera cuando la afirmación es falsa. Bien, ahora quiero repasar un poco de cuantificadores. Con uno no, ambos. Vamos a hablar un poco de cuantificadores. Eso también es notación que aparece a cada rato. ¿Ah? Entonces, a ver, está este símbolo que es como una A mayúscula al revés, que es una abreviatura. ¿Para qué palabra? A ver si alguien sabe. ¿O para qué frase? Para todo. Para todo. Para todo. ¿Ah? O algo parecido, o cosas equivalentes. Este es la abreviatura para... Existe. Existe. A poner no existe lo tachan. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a ver cómo se usan. ¿Ah? Suponer que yo te digo así. Yo te escribo una frase en español y hay que escribirla en símbolos. ¿Ah? Y te pongo así, todo el cuadrado de un número es siempre negativo. ¿Cómo lo escribimos con símbolos? Profe, ¿puede ser x al cuadrado para todo x negativo? O sea, menos de x. ¿O no? A ver, decime, ponemos. X al cuadrado. Repite el enunciado primero, pará. El enunciado de lo que estamos haciendo. O sea, ¿qué es lo que vos estás resolviendo ahí? Lo que queremos hacer es... mijo, no... Odio este programa. Escribir en símbolos. Con símbolos. Profe, yo capaz no escuché, pero ¿ese enunciado lo pusiste así a propósito? Claro, yo pongo este enunciado y quiero el mismo enunciado escribirlo, pero utilizando símbolos. El para todo, el existe, conjunto, pertenece. No, pero como pusiste que el cuadrado de un número es siempre negativo, digo, no es siempre positivo. Sí, pero no importa si es verdad o mentira. Yo lo que quiero es una frase escrita en español, escribirla en matemática. Independientemente de si sea verdadera o falsa. Dale. ¿Ah? Sí, es falso, ¿no? Pero ¿cómo era que estaban tirando ahí una forma de escribirlo? No, pero ahora me parece que está mal. Yo había dicho x al cuadrado para todo menos x, pero me parece que está mal ahora que lo estoy viendo. Yo agarro y de repente resuelvo y les pregunto otro a ustedes. ¿Sí? Yo lo pondría así. Para todo x perteneciente a los reales, coma, se cumple que x al cuadrado es menor que 0. Lo escribí. O también lo escribiría en otro orden, diría x cuadrado es menor que 0 para cualquier x real que vos se te ocurra. Vieron que en la frase en sí no dice para todo en ningún lado.
hay que entender qué significa, y el significado, no hay que tratar de decir, acá dice cuadrado, yo voy a escribir x cuadrado, acá dice negativo, yo voy a escribir menor que 0. No sé, no es así como que traducís palabra por símbolo. La frase tiene un significado, lo entendés. Una vez que entendés el significado, lo expresás con símbolo. No tiene por qué haber como una relación. Es como yo te traduzco una frase del español al japonés. No agarro letra por letra y la traduzco. No, entiendo la idea y lo digo en otro idioma. Dale, vamos a poner otra afirmación y me tiran ahí ciertos números bueno, para que pueda haber controversia con ciertos números. Cierto número cumple que su cuadrado, bueno, su cubo va a variar, es negativo. Dale, decímelo en símbolo. Alguien que se anime a decirlo en símbolo. Acá lo pasé a símbolo. X tal que. A ver, pará, el varón primero. Existe X perteneciente a los reales. Tal que Se te cortó, pará. Existe X perteneciente a los reales. Ahí vas a seguir como lo que se escuchó de la compañera. Sí, pero ¿lo sigo yo o lo sigue ella? No, dale. Ya está. Creo que es tal que X a la 3 es menor que 0. Tal que X a la 3 es menor que 0. Y ahí apareció un nuevo símbolo. El tal que. El tal que también tiene su símbolo. Una barra. Sí, y hay gente que pone 2 puntos. Tal que. Es una barra. O también 2 puntos. Entre comillas. Entonces sería así. Existe X real. Tal que X cubo menos que 0. Vos ibas a decir lo mismo, ¿no, compañera? Sí, solo que yo iba a decir al revés. Primero lo otro y después perteneciente a los reales. Existe. Otra forma de escribirlo con símbolos, pero no tan, un poco menos abreviado, sería así. Sería poner X cubo es menor que 0 para algún X real. Y no existe el símbolo del para algún, existe el símbolo del para todo nomás. Tenemos que inventar el símbolo del para algún, eso se lo queda de tarea, ¿está? Pues el para todo como que tiene ventaja, porque lo puedes poner al principio o al final, es lo mismo. ¿tá? En lógica, estrictamente en lógica, siempre lo escriben al principio. Pero es lo mismo que yo te diga todos los días llueve, a que te diga llueve todos los días. El para todo ese lo podés decir al principio y al final, que queda normal, hablado en español. Sin embargo, si yo te digo, el existe, está más raro. Existe un número que cumple no sé qué, no es lo mismo que yo te digo, cumple no sé qué, existe un número, al final queda una frase que no, en español queda rara. ¿no? Cuando querés cambiar el existe como lo quise decir al principio siempre. Cuando lo querés poner al final, se tiene que transformar en un para algún, que no tiene símbolo. No sé cómo podría ser el símbolo del para algún. Pero bueno. Bien, ahora lo que quiero, ¿cuánto queda? Nada, lo Profe, último. Quiero el negar. símbolo que dijo que buscáramos el símbolo para todo, era que había quedado de ver.
¿Cómo? Que no sé si escuché bien, digo, dijo que buscáramos el símbolo para todo. No, inventar un símbolo para la abreviatura. No hay un símbolo para abreviar para algún. O sea, le hicieron bullying. Hay símbolo para el para todo, pero para el para algún no tiene. No hay un símbolo que no sé. Que inventen un símbolo, no que lo busquen. Capaz que existe y yo no lo conozco. Bueno, ahora lo que quiero hacer es negar. ¿Tá? Vamos a negar dos frases. Voy a poner letras. ¿Ah? Entonces yo lo que quiero es negar A y negar B. Bueno, me la dicen en símbolo o en castellano o lo que sea, pero ¿qué sería la negación de la? O sea, el tipo dice, cualquier El número al cuadrado de un cuadrado es número no negativo. es siempre negativo, por ejemplo. Perdón, te corté. ¿Cómo? La negación de un para todo eso no existe. Claro, eso es lo que dicen ahí, pero digamos, lo que habría que hacer es leer la frase, entender el significado, negar el significado y después escribirlo en símbolos. Ahí, si es verdad que la negación de un para todo es un existe, tendría que aparecer un existe al final del proceso ese. Pero no hacerlo mecánico de agarrar un para todo y transformarlo en un existe. Está bien eso, todo el mundo dice eso, que la negación de un para todo es un existe, pero me gustaría que saliera naturalmente eso. No aplicarlo como regla. A ver, dice, el cuadrado de un número es siempre negativo. Y creo que la compañera dijo, el cuadrado de un número no es siempre negativo. ¿Eso fue lo que dijiste? Es como que le agregó un... Dijo esto, sí. La negación de esto como que le agregó un no acá. O puedes decir es siempre positivo. No, eso sería como el otro extremo. Vos con las dos afirmaciones tienes que cubrir todo, digamos. O sea, yo te digo, es como que yo te diga, esta remera es blanca. ¿Qué es lo contrario de eso? La negación de eso. No es que esta remera es negra, porque hay un montón de casos que te perdiste ahí en el medio. Esta remera es roja, esta remera es azul. No tenés que decir el otro extremo, tenés que decir como el complemento, no sé cómo decirlo. Negarlo es el resto. Y si solo pones un ejemplo que no se cumpla, porque ahí dice que siempre, y si tenés un ejemplo ya no funciona más. Pero no estamos tratando de probarlo, estamos tratando de escribir otra afirmación que se llama la negación de la afirmación. Yo tengo esta afirmación. No me interesa si es verdadero o falso. Podría decir, no sé, los papagayos usan chancleta. La negación de eso, ¿qué es? Que no usan, ¿no? Una forma sería decir, una forma sería decir, no todos los papagayos usan chancleta. Te haces el vivo, le pones, para negar una oración, decís no, y después repetir la oración que estás negando. Pero hay una forma más natural de decirlo, o hay una forma de trabajar con ese significado. Por ejemplo, podrías decir así, existen papagayos que no usan chancleta. La negación de algo. ¿No? Entonces, a ver, yo le digo con los papagayos. Todos los papagayos usan chancleta, eso es una afirmación. La negación de eso se puede decir así. No todos los papagayos usan chancleta. No tiene gracia, digamos. ¿Cómo puedo reformular la negación? Así. Entonces pienso así. Si es mentira que todos los papagayos usan chancleta, eso quiere decir que por lo menos algún papagayo no usa chancleta. Entonces lo niego de esa manera. Digo, hay papagayos, hay por lo menos un papagayo, o hay papagayos, que no usan chancleta. Algo así habría que hacer con esto.
Profe, el cuadrado de un número no es siempre negativo, sería, ¿no? Ahí va. Y en ese caso sería, existe un x perteneciente a los reales, ya que x al cuadrado cuando x al cuadrado es menor a 0. Algo así. Tal que x cuadrado no es menor que 0, o sea que es mayor o igual que 0. Ahí lo negué. Eso, ahí lo negaste, digo. Pero vos dijiste un cuándo en vez de un tal que, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Sí. Es tal que, o que cumple que. El tal que es que cumple que, o que tiene la propiedad de. ¿No? Vamos a pensar de vuelta. Acá dice, cualquier número que lo lees al cuadrado es negativo. Está. La negación es que algún número al cuadrado no es negativo. Y apareció, estábamos con que todos los números eran negativos, el cuadrado era negativo, y para negarlo dice, bueno, alguno. Ahí apareció lo que decía el compañero, del para todo aparece un existe. El alguno ese es este algún de acá, el algún este. Ven que la negación de un para todos no existe, lo sienten en el significado, más allá, no como reglita. Está. Entonces vamos a apurarnos porque ya pasamos 5 minutos. Bueno, entonces, el cuadrado de un número, está, ese ya lo negamos. Dejo abierto para que nieguen B un segundito, si no lo escribo yo y cortamos. A ver si alguien se anima a decirlo. La negación de B que está acá. Cualquiera de esas tres es B. Y con esto terminamos. Hay un X que elevado al cubo de negativo. ¿Cómo podemos decir que eso es mentira? Cierto número cumple que su cubo no es negativo. ¿Cómo? La primera palabra no se entendió. En castellano, digamos, cierto número cumple que su cubo no es negativo, sería No. La negación. No. Todos los números. Que todos los números. Claro que a ninguno le pasa eso. Lo contrario que a alguno le pase esto, es que a ninguno le pase. No que a alguno no le pase, ¿entendés? O sea, hay uno, por lo menos, que le pasa esta cosa. Vamos a negarlo eso. Agarres el que vos agarres, no le va a pasar esto. Sería, lo escribo porque estamos fuera de hora. Sería lo mismo, pero por ejemplo se le puede poner el no existe. Sería para cualquier X perteneciente a R. Para todo. Para cualquier X, para todo X perteneciente a R, X al cubo no es negativo, es mayor igual que eso. ¿Está? Lo dejamos por acá porque estamos pasados de hora y está. Después lo discutimos en todo caso. Profe, yo me voy a retirar. Sí, terminamos ahora. Le mando un abrazo. Vamos arriba. No, profe. Hace bien, muchas gracias. No, profe. Nos vemos, profe. Arriba. Chao.